Gracias, Ivette. Estoy esta mañana con Edna Jaramillo del Ministerio Público. De hecho, es un departamento del Ministerio Público, una secretaría que tiene que ver con el tema de la atención a la víctima y a los testigos. Y esta mañana la hemos invitado para conversar sobre el tema de las víctimas y sobre todo menores, que creo que vimos la semana pasada algunos informes que nos dan algunas cifras que son preocupantes en cuanto a la situación que vivimos en Panamá. Buenos días, bienvenida a TVN. Buenos días, Eduardo, y a la audiencia televisiva y radial que nos escucha y nos mira. Efectivamente, la Secretaría de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público tiene un rol específico que juega para mitigar el impacto de la violencia doméstica, sexual y en todas sus modalidades a esa víctima. Por tanto, esta Secretaría tiene dos ejes transversales importantes que tengo que destacar, un eje de atención y un eje de protección. El eje de atención precisamente atiende a dar a conocer a las víctimas sus derechos, para de esa manera saber que como ciudadano de a pie tiene los derechos que les corresponden, que tiene que defenderlos y que tiene que protegerlos para vivir una vida libre de violencia. En este sentido, ¿qué garantías tienen las víctimas o qué se ha modificado o arreglado para que las víctimas no sientan ese tema de que uno es víctima y cuando tú vas a poner una denuncia te preguntan, te repreguntan y la víctima lo que hace es que se termina sintiéndose incómoda o prefiere desistir ante todas las veces que le hacen insistir sobre un tema en la que ella es víctima y no victimaria? Importante tu pregunta. El Ministerio Público viene realizando constantes campañas de fortalecimiento institucional. En ese sentido, ha creado, más que la Secretaría propiamente tal, unidades a lo largo de la región. Es decir, tenemos unidades en Panamá, Colón, las provincias de Chiriquí, Bocas, Herrera y Los Santos. Con esta amplitud de la cobertura de los servicios, definitivamente se ve el trabajo institucional y el fortalecimiento como tal para los efectos de mitigar el impacto, vuelvo y te reitero, de lo que crea en la persona la violencia. Y de la mano con esto, Eduardo, tengo que destacar que para ese punto que tú destacas de la revictimización, que es muy importante, vamos a implementar las cámaras Geisel. ¿Qué es una cámara Geisel? Las cámaras Geisel, te explico, se compone de un ambiente de dos partes, dividida por un vidrio unidireccional, que lo que pretende es que la víctima sea entrevistada por el psicólogo y en el otro ambiente están todo lo que es las partes, el juez, el fiscal y el querellante adhesivo si existe, y obviamente esta en primera entrevista que se le capta al menor o a la víctima es grabada. Con esto tú evitas o minimizas la revictimización secundaria que obviamente sucede, como bien tú lo señalas, a manos del sistema de justicia. ¿Qué tanto se ha cambiado eso? A ver, hace poco, sin ir muy atrás en el almanaque, hace 5 años una víctima de violación llegaba a presentar la denuncia y esto era un cuarto frío, gigante, como con 60 personas, un señor, una máquina de escribir, papel carbón, nombre, dónde vive. Entonces, una persona que acaba de llegar víctima de una violación o de un tema de abuso, o sea, llegar a ese escenario, no necesariamente estamos hablando del escenario más cómodo para seguir, ¿no? con una denuncia. Se han dado pasos muy importantes y avances muy significativos en la materia, porque Panamá es signataria de convenios internacionales como las Guías de Santiago, la Convención Belén do Pará y las reglas del CEDAW. En este sentido, tenemos un compromiso como país de evitar estos actos de revictimización hacia la persona afectada. En consecuencia, sí hemos crecido, sí hemos avanzado, sí hemos modernizado el sistema en esa práctica inadecuada y revictimizante que acabas de señalar. Por tanto, existen un área específicamente para atender las víctimas de acuerdo al delito, con la completa confidencialidad y con los mejores estándares de atención, calidad y calidez que debe recibir esa víctima. Quiero compartir con usted alguna información. En este caso, tengo una gráfica. Director, si podemos compartirla rápidamente. Claro, ahí está.
Clasificación de agresiones domésticas: la violencia psicológica, la violencia física, violencia sexual y violencia patrimonial. Estas son algunas de las que podemos compartir con ustedes. Cada 12 horas un menor de edad es víctima de abuso sexual en Panamá. Cada 12 horas, estamos hablando de 2 por día. Y la otra habla la cantidad de casos: 728 casos en el 2012, la mayoría de ellos entre 11 y 15 años, con 301 casos. ¿Qué se hace en estos temas? A mí me llega hace un par de días una información de una persona en un colegio, que si el padrastro extranjero, que si la niña, que había otros niños en el salón y los papás estaban, no, y Canal 2 no dice nada. Bueno, yo no puedo tampoco sacar a un papá, porque al menor no lo puedo mostrar, pero si él nada más tiene un hijo y lo muestro, ya todo el mundo va a saber quién es el niño y estoy violando ese derecho a la intimidad que tiene la víctima. Pero cuando vemos 700 y tantos casos, licenciada, yo creo que ese es un número que preocupa. Sí, mira, Eduardo, definitivamente es una cifra alarmante que denota una realidad que no podemos soslayar. Sin embargo, yo te debo destacar que en la medida en que el crecimiento económico se desplaza de manera positiva hacia la provincia de Panamá, en donde se concentra la mayor de las riquezas, el 50% de las riquezas se concentran obviamente en la provincia de Panamá, tenemos que destacar que en esa misma forma las políticas públicas tienen que entender que debemos fortalecer, modernizar y adecuar la realidad del país a esa tendencia, a esa exponencial cifra que estamos atendiendo y que estamos observando. De forma tal que en esa agudeza, en esa persistencia, el Ministerio Público se viene fortaleciendo. Te comento, estamos presentamos, mejor dicho, un diplomado que ya se está realizando para precisamente que este servidor, operador de justicia que atiende estos temas, se fortalezca en sus conocimientos y en esa atención que debe ofrecer a las víctimas, de forma tal que es un avance positivo y eso de alguna manera impacta de manera positiva a ese operador de justicia que tiene que dar un servicio, ofrecer un servicio a esa víctima. ¿Cuántas personas están en ese departamento dentro del Ministerio Público, o estamos hablando de una capacitación que la debe tener todo el mundo? Es decir, desde el policía que a lo mejor atiende el caso directamente in situ versus la gente que va a recibir la denuncia o en los lugares que se recibe la denuncia. La campaña de concienciación y de sensibilización y de divulgación va encaminada en que precisamente la capacitación sea lo interno para que externamente este personal replique los conocimientos y fortalezca a las demás instituciones, considerando que esto es un problema que no es solamente institucional, desde mi perspectiva, Ministerio Público, es un problema que debe ir de la mano para consolidar todas las instituciones, para fortalecer todas las instituciones, porque a cada una le corresponde un rol. El Ministerio Público juega un rol muy importante, tanto de perseguir el delito, ahora le corresponde con la Ley 63 la protección y atención a las víctimas, y a eso estamos dando con esa capacidad de respuesta, porque hemos aperturado esta capacidad de respuesta a nivel regional, con todas estas unidades que existen, con cada psicólogo, trabajador social y abogado. Me preguntas cuánto tenemos de personas que atienden en Panamá. Contamos con 5 psicólogas, un abogado que está en manos de mi persona, que damos la orientación en cuanto a los derechos de la víctima, y 2 trabajadoras sociales. Hay casos ahora mismo, de hecho hay varios casos notorios. Hace un par de años tuvimos uno de una niña desaparecida, apareció en Ecuador. Resulta que no era la niña, que era otra, pero se confundió con un caso muy famoso. Hubo otro recientemente de los 2 niños que habían sido intercambiados al nacer, que bueno, habían estado lejos de su familia o viviendo con familias distintas a las que biológicamente correspondían. Hace un par de días atrás nada más tuvimos un caso de una niña perdida y bueno, se reportó como desaparecida y no estaba desaparecida. La policía la había encontrado y la había llevado al hogar Malambo, si no me equivoco. ¿Cómo se maneja un caso como este, licenciada, por favor? Sí, mira, Eduardo, hay un principio muy importante que yo te destaqué al inicio de la entrevista, que es el eje de atención. Este eje de atención se focaliza en lo que es el empoderamiento de la víctima, que no es más que sacar a esta víctima de ese estadio en el que se encuentra de afectación
en su entorno ya sea laboral o el hogar educativo. Y, por supuesto, convertirla en una persona con una conciencia, con una autonomía, para que pueda precisamente garantizar y proteger en un Estado democrático sus derechos. Desde la Secretaría de Protección a Víctimas, obviamente, canalizamos a esta víctima con una atención inmediata. Esta atención o este servicio consiste como los primeros auxilios, atender a la víctima psicológicamente, orientarla en sus derechos, dárselos a conocer para que la misma sepa cómo canalizar tanto los hechos y también qué debe recibir, qué expectativa puede recibir del sistema. De forma tal que se da un acompañamiento durante todo el proceso con la víctima o para que la víctima sepa cómo canalizar el problema que se le ha presentado. En este caso, ¿qué pasa? Por ejemplo, los niños son víctimas y la familia también es víctima, ¿no? Sí, claro. La atención se da de manera integral. Se da gratuita, integral, interdisciplinariamente con los servicios de la psicología, trabajo social y la abogada. De forma tal que yo quiero mandar un mensaje en positivo de que si bien es cierto que las cifras son impactantes, no menos cierto es que el trabajo se está haciendo. No se ha hecho todo, falta mucho por hacer, pero hacia allá vamos, abocándonos a el fortalecimiento de manera aguda de la institución. Para tales efectos se cuenta con estas unidades, reitero e insisto, donde pueden ustedes, víctimas, llegar a recibir una orientación y una atención de manera inmediata. Con esa inmediatez, con esa firmeza que les he venido a explicar en qué consisten la Secretaría de Protección a Víctimas y en qué consisten estos servicios y estos ejes de acción y de atención, esperamos pues que hayamos podido llegar a la comunidad con este mensaje de que definitivamente se está haciendo el trabajo y se va a seguir. Esto no acaba aquí. Licenciada Edna Jaramillo, gracias por acompañarnos esta mañana. Ella es de la Secretaría de Atención a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público.